Familia, qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas 24:1 dice lo siguiente: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. E encontraron que la piedra de la entrada estaba escorrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? De verdad tenemos que celebrar en ese tiempo, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección que confirma la fe, confirma la promesa del Señor, porque realmente nosotros somos bendecidos por esa resurrección, por lo que sucedió, ¿verdad?, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad?, el Señor nos ha abierto el camino de la humanidad para la salvación. Y tenemos que entender en ese tiempo que realmente tenemos mucho por qué celebrar. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es esta. Cuando ves esta cruz, ¿qué ves? Porque la cruz fue un instrumento importante en la cual el enemigo, aún los fariseos y muchos lo habían tomado para matar a Jesús. Pero este mismo instrumento Dios lo tomó para darnos vida, para darnos salvación, para cumplir la promesa que el Padre nos había dado. Porque realmente nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que ese sacrificio fue y es por amor a cada uno de nosotros. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que entender qué es la cruz, ¿verdad? La cruz es un instrumento de muerte en aquellos tiempos. La cruz, el morir en la cruz era abominable, era lo peor. Ahí solamente llevaban a los esclavos, a los extranjeros, a las personas que se oponían al sistema de ese tiempo. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, todo esto, porque muchas veces vemos, pero no entendemos, ¿verdad? Y en esos tiempos son tiempos de entender. ¿Por qué celebramos Semana Santa? ¿Por qué celebramos cada año el acontecimiento que nos trae de verdad salvación, nos trae bendición? Porque no tenemos que hacer las cosas ignorando, sino tenemos que hacer las cosas entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Porque realmente tú y yo necesitábamos un Salvador. Y Dios vio la necesidad. Y Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para que fuese a la cruz, para morir por cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra en Gálatas 3:13: maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entenderlo, que el sacrificio fue por cada uno de nosotros. Por eso te hago esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú ves cuando ves la cruz? ¿Verdad? Yo creo que las personas que estuvieron en ese tiempo en el Gólgata y vieron el sacrificio de Jesús, muchos de ellos, cuando vieron que Jesús había muerto, se llenaron de desilusión, se entristecieron, porque realmente vieron a Jesús morir. En Lucas 24 hay una historia que se llama el camino de Emaús. Y quiero que vayamos ahí a Lucas 24:17. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han acontecido ahí en los últimos días. Jesús dijo: ¿qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido a rescatar a Israel.
Todo eso sucedió hace 3 días. De verdad, yo creo que fue un momento muy difícil para la gente que estuvo ahí. El poder estar, ¿verdad?, en ese momento tan difícil, como vieron que Jesús fue crucificado. Y ellos esperaban, ¿verdad?, que Él se levantara y que bajara y que no muriera. Pero nosotros tenemos que entender que Él tenía que morir en la cruz. Porque ese es el propósito, era el precio que se tenía que pagar por nuestro rescate, ¿verdad? Y yo creo que ha sido muy doloroso, triste. Por eso esos hombres iban caminando, iban desilusionados, iban tristes. Por eso nosotros cada vez que vemos esta cruz, ¿verdad? Y vemos, y lo vemos en las películas, ¿verdad? O cuando leemos nuestra palabra, y hay tristeza. Porque pensamos que nosotros podíamos cambiar el acontecimiento, pero lo tenía que ser como el Padre había declarado, porque había un propósito, ¿verdad? Cuando en ese trayecto, desde que apresan a Jesús hasta la muerte en la cruz, hay momentos muy difíciles, hay momentos que tenemos que nosotros que reflexionar, pero también que tenemos que entender los beneficios que conllevan todo esto, ¿verdad? Aunque ellos pensaron que habían vencido, que habían ganado, aún mismo Satanás había pensado que al morir Jesús en la cruz, él había triunfado. Pero sabemos que no es así, porque el Señor tenía un plan perfecto, porque sabía que era necesario que Jesús muriera en una cruz. Y esa cruz nos habla de los propósitos de Dios para con nosotros, ¿verdad? Yo creo que cuando esas personas estuvieron ahí, pues hubo desilusión, hubo dolor, ¿verdad? Quizás hubo duda. Dice que los discípulos lo dejaron, lo abandonaron. Yo creo que fueron momentos tan difíciles. Aún la Biblia nos dice que Jesús oró al Padre para que se pudiera evitar este momento, pero que no se hiciera como Él quisiera, sino que fuera la voluntad del Padre. Y tenemos que entenderlo. Todo esto sucedió por amor. Por amor a cada uno de nosotros, el Padre lo hizo. Y tenemos que entenderlo, porque muchas veces nosotros no entendemos el precio que se pagó por nuestra salvación, el rescate que fue por cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, cada uno de nosotros, disfrutemos y de verdad demos gracias a Dios por poder celebrar, poder de verdad ver la resurrección de Jesucristo. En el libro de Gálatas 2:14 dice así: Él anuló el acto de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Es lo que hizo el Señor. Por eso tuvo que morir en la cruz. Por eso fue transformado la tristeza en gozo, porque después de 3 días Él resucitó. Él, como había declarado, ¿verdad?, que lo haría, Él lo hizo. Y nosotros tenemos que regocijarnos, tenemos que entender que cada vez que nosotros veamos esa cruz, lo entendamos. Jesús fue a esta cruz por amor. Jesús fue a esta cruz por obediencia. Jesús fue a esta cruz por salvación. Jesús fue a esta cruz para el perdón de pecados. Jesús fue a esta cruz para reconciliarnos con el Padre. Jesús fue a esta cruz porque nuestros pecados nos separaban del Padre. Y Jesús nos reconcilia a través de ese sacrificio. A través de este sacrificio, nosotros hoy podemos disfrutar de todos los beneficios. Podemos de verdad dar gracias al Señor por todo aquello que tú y yo recibimos, porque recibimos grandes beneficios por ese sacrificio de Jesús en la cruz, porque nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? A veces lo decimos rápido. Podemos leer la porción de la palabra, podemos leer todo lo que Jesús padeció, y podemos pasarnos media hora, 1 hora, pero lo que Él vivió, realmente el significado, todo lo que Él vivió fue por amor, fue por obediencia,
fue porque realmente era necesario que todo eso sucediera, porque realmente fue un alto precio. En el segundo libro de Corintios 5:15 dice, Él murió por todos, para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más por sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Por eso Jesús murió en esa cruz. Antes de la muerte de Jesús podemos ver los propósitos del enemigo, pero también vemos el propósito de Dios. Después de la resurrección de Jesús, que hoy celebramos, podemos entender que por qué todo era necesario. Por eso Jesús muchas veces dijo, es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca, es necesario, ¿verdad? Y muchas veces, pues, los discípulos trataron de evitar que Él lo hiciera, pero Él entendía que era necesario que aconteciera, porque realmente era el único medio para poder rescatarnos. En Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así es, ¿verdad? Todo nuestro pecado fue puesto en Él, en esa cruz. Y nosotros tenemos que estar agradecidos. Nosotros de verdad tenemos que celebrar, no solamente en Semana Santa, todos los días, que Jesús fue a esa cruz para salvación, en obediencia, porque realmente era necesario y era el único medio para que tú y yo fuéramos reconciliados, para que tú y yo pudiéramos ahora decir que somos parte de la familia de Dios, que ahora tenemos herencia, tenemos promesa, podemos de verdad acercarnos libremente al Padre, podemos decir que tenemos vida eterna y nosotros tenemos que entenderlo, porque no había otro medio. Cada vez que nosotros nos sintamos desanimados, cada vez que nosotros nos sintamos que no vamos avanzando o dudamos de que Dios cumpla, que Dios haga lo que ha declarado, debemos de voltear a ver esa cruz, porque esta cruz nos habla de cumplimiento, nos habla de amor, nos habla de obediencia, nos habla de que realmente el Padre no solamente dijo que nos amaba, Él lo cumplió, y lo cumplió a través del sacrificio de Jesús, a través de pagar un alto precio por cada uno de nosotros. Por eso en este tiempo yo te invito a que seas un hombre, una mujer, una familia agradecida, una familia que no solamente te emociones o te conmueva una película, sino que realmente te puedas parar, te puedas detener y decir, realmente Jesús murió por mí, un justo por un pecador, por amor lo hizo, porque el Padre nos ama, porque el Padre tiene propósitos, tiene planes perfectos para con tu vida. Sé un hombre, una mujer que realmente vivas dentro de los planes, dentro de los propósitos de Dios, que día a día te esfuerces, que día a día te guardes, que día a día le busques y que día a día tú valores el alto precio que pagó el Padre por ti, porque realmente somos valiosos para Él, somos valiosos, Él nos ama y Él tiene y quiere lo mejor con nosotros. Por eso es importante en este tiempo que nosotros de verdad veamos la cruz, ¿verdad? Y no solamente veamos la cruz a Jesús crucificado, sino que veamos la cruz vacía, porque Jesús resucitó. Y por eso hoy celebramos, por eso nuestra fe está puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. De verdad, recibe un abrazo, celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy celebramos, Padre. Celebramos la resurrección de tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque tú, Señor, de tu voluntad, de tu amor, Señor, lo llevaste a esa cruz, Señor, como pago del precio por nuestro rescate, Señor. Padre, por reconciliarnos, para que no nos perdiéramos, Señor, sino que de verdad camináramos y que pasáramos la eternidad a tu lado, Señor. Padre, estamos agradecidos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque algo que era para muerte, Señor, algo que era para maldecir, para avergonzar, tú lo utilizaste para glorificar. Tú lo utilizaste para salvar y tú lo utilizaste para vencer al enemigo y para dar victoria, para dar gozo, para dar libertad. Gracias, Padre. Por eso hoy celebramos, por eso hoy reconocemos que Jesucristo vive y reina en nuestras vidas. De verdad, gracias, Señor. Gracias, porque esta cruz nos muestra, esta cruz nos habla de tu amor, nos habla de tu promesa y nos muestra, Señor, que todo, Señor, está bajo tu cuidado, bajo tu control. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada familia, yo bendigo, Señor, a cada persona que hoy se regocija, Señor, y que hoy tiene un corazón, Señor, de gratitud para contigo, y que hoy se atreve a decirte, gracias, Padre. Gracias por llevar a Jesús en la cruz, y gracias, Señor, por resucitarlo. Y gracias, Padre, porque hoy está sentado a tu diestra e intercede por nosotros. Gracias, Padre. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtla. Recuerda, tenemos reuniones presenciales los días domingos a las 11 de la mañana con todas las medidas pertinentes para cuidarte. De verdad nos gustaría mucho poderte saludar y poder juntos celebrar al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que muestra tu amor para con nosotros. Recibe un abrazo de tu casa. Bendiciones. Hasta luego.